Este es el libro de los dos Pablos y la intención es presentarlo para que conozcan esta revelación de que hay dos Pablos en la Biblia. Es un libro que tomó más de 30 meses su realización. Es un libro complejo de más de 515 páginas. Está dividido en 10 capítulos y un epílogo. El primer capítulo habla sobre las jerarquías dentro de la iglesia, que es una noción que proviene directamente de Pablo. El segundo capítulo habla de los diezmos y las ofrendas, también una cuestión que introduce directamente al que en este libro se le denomina el falso Pablo. El tercer capítulo habla de la misoginia, el sexismo, el patriarcado dentro de la iglesia, que también es una noción de Pablo, del falso. El cuarto capítulo tiene este nombre, versículos arrogantes y altivos. El quinto habla sobre pasajes de Pablo, todo es sobre Pablo, peligrosos y controvertidos. El capítulo sexto habla sobre Pablo en el libro de los Hechos, porque en este documento Pablo es el principal protagonista. El capítulo 7 está consagrado a Pablo y el arrebatamiento de la iglesia, que también es una noción que solo Pablo habla. Y en el capítulo 8 se ofrece una conclusión personal sobre la existencia de los dos Pablos. En el capítulo 9 es una apología o defensa del Pablo que sí proviene de Dios, porque este no es una descalificación de Pablo, este libro. Más bien, como se dice en el capítulo 8, es una reivindicación del Pablo correcto. Lo que pasa es que es un libro que de entrada se le tiene que dar el beneficio de la duda para poder leerlo. Está perfectamente documentado con la Biblia, no son mis ideas. Yo tampoco llegué a esta conclusión en un día. Entonces fue el Señor Jesucristo mostrando poco a poco que hay incongruencia en Pablo, muchas incongruencias. Y este libro intenta poner en la mesa esta cuestión. Y el capítulo 10 habla del arrepentimiento, un tema central, basados en la figura de Job, personaje del Antiguo Testamento, y el hijo pródigo que utilizó el Señor Jesús para ilustrar la parábola del hijo pródigo. Y luego viene el epílogo, en el que se exponen 5 razones por las cuales el cristianismo no procede de Dios, el árbol genealógico del cristianismo, desde que se tiene data hasta el día de hoy, y luego hay un diccionario. Entonces, esta es la idea y este es el libro. Los dos Pablos con un subtítulo de las dos iglesias. Reconozco que es una bomba y que en primera instancia va a causar enojo, inquina, por parte del público cristiano, ¿verdad? Porque el libro también va dirigido a judíos que están atrapados en el viejo pacto, atrapados en la ley, por no reconocer a Yeshua como el Mesías. También va dirigido a ateos y a librepensadores, es decir, a personas que rechazan a Dios porque lamentablemente lo asocian a religión. Y en este libro se dice una y otra vez esta verdad que es casi una verdad común, que Dios no es religión, que muchos cristianos manejan, pero que en el fondo no entienden ni viven a Dios como algo que está mucho más allá de los conceptos religiosos, de los dogmas, de los rituales, de las liturgias, del nicolaísmo, del balamismo, del jezabelismo. La idea es partir de los dos pactos, o sea, del viejo pacto y del nuevo pacto. Me refiero a Jeremías 31. Entonces, es posible que por mis orígenes judíos yo pudiese entender, por la gracia de Dios, en dónde hay ley en los escritos de Pablo, en dónde hay todavía continuidad con la ley, cuando tiene que ser un punto y aparte, o sea, un antes y un después. No es posible servir a Dios por ley y por gracia. Y dado que vengo de ese mundo, pues es posible que me doy cuenta, por la gracia, repito, con más precisión, dónde hay aspectos de la ley del Antiguo Testamento mezclados con la doctrina de Jesús. No estamos descalificando a Pablo por completo. Se hace una revisión de los 2.336 versículos que a él se le atribuyen, de los cuales, y esto está en la introducción, un 26% está bajo sospecha.
un 26 de un 100%. Todo lo demás está límpido, está clarísimo. El Pablo que procede de Dios es mayor al que no procede de Dios, pero el que no procede de Dios pesa mucho en el sentido de que habla de cuestiones que nada tienen que ver ya con la revelación. Estoy hablando de nicolaísmo, jerarquías dentro de la iglesia, balamismo, diezmos en la iglesia y pues lo que deviene, el resultado final, que es el jezabelismo. Y también lo de la misoginia y el sexismo también se toca, porque esta es una cuestión que tiene que ver con el Antiguo Testamento y nada con el Nuevo. Todas son nociones que introduce, según este libro, el Pablo apócrifo. Entonces, ese es un libro que se necesita leer minuciosa y detenidamente, porque está cargado de citas bíblicas, hay más de 500 citas bíblicas, y la estructura es así, son 95 casos que se analizan. Todos los casos tienen que ver con Pablo, desde luego, desde el caso 1 hasta el 95, que es el del arrebatamiento. Yo considero que es fundamental este libro para poder entender qué pasó y por qué esta religión cristianismo se está hecha de más de 30,000 facciones o denominaciones distintas o grupos distintos o credos distintos. Es un caos y la intención de este libro es esta. Y desde la introducción el lector se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Es un lenguaje, se utiliza un lenguaje muy sencillo, fluido y sin perder la profundidad de la revelación. El proceso ha sido confrontativo aún para mí. O sea, para mí escribirlo ha sido también difícil porque he tenido que poner en duda muchas escrituras de Pablo que yo daba por hecho que provenían de Dios y que eran inerrantes. Yo cuando llego al Evangelio, pues para mí Pablo era infalible, o sea, infalibles sus escritos. Y con el tiempo Dios fue revelando estas incongruencias, esta mezcla de los dos pactos en el Nuevo Testamento. Ese es el punto a atacar. Todo lo que contenga aspectos de la Torá que ya no deben de estar integrados, aquí se ponen al descubierto. Por ejemplo, las jerarquías dentro de la iglesia. Cuando vemos que Yeshua dice en Mateo 23, 8 al 10, no llaméis a nadie con títulos eclesiásticos, rabí, pastor, rabino, maestro. Y llega un Pablo sospechoso a decir que Dios, el Espíritu Santo, puso en la iglesia evangelistas, pastores, maestros, profetas. Hay una contradicción flagrante. La consecuencia de esta incongruencia es trinitarismo, unitarismo y todas estas doctrinas que vemos que conforman el cristianismo en términos generales. Todas las cuestiones están en este libro, repito, son 95 casos. Es como una torre de 95 casos, de 95 pisos. Entonces es difícil explicarlo en cortas palabras, pero sí lo recomiendo grandemente. Si queremos conocer al verdadero Dios, experimentar verdaderamente su poder y autoridad y vivir en ese amor de perdón, que es lo más difícil que hay, ¿verdad? Porque hablar de profecía es muy fácil. Aquí habla de profecía muchísimo. No es una descalificación de Pablo, de hecho es una vindicación de él, del buen Pablo. De la misma manera es una exposición de estos versículos que no son congruentes con Jesús, con las palabras de Jesús, Dios manifestado en carne, y que por lo pronto o por lo tanto proceden de un Pablo sospechoso, espurio, al cual se le llama falso, por la incongruencia que tiene con las palabras de Jesús e inclusive con el buen Pablo, o sea, con el Pablo que sí procede de Dios. O sea, el falso Pablo contradice no solo a Jesús, contradice al Pablo vindicado por Dios. Entonces, no es como muchos que dicen que Pablo era el falso profeta, que se hacen pasar como apóstoles y no lo son. No. Esto no es una descalificación de Pablo, sino únicamente de versículos que no son congruentes con Jesús. Y repito, no es fácil explicar esto, pero cualquiera que por lo menos tenga la duda o hasta la curiosidad, pues puede leerlo. Y no va a salir igual después de la lectura, porque le va a hacer ruido, mucho ruido. Mucho ruido, no por lo que diga, el libro, repito, está colmado de citas. Yo hablo poco en realidad. Es más bien Jesús quien habla, el buen Pablo y el falso Pablo. Es como un diálogo entre tres. El Mesías, el Pablo que levantó Jesús y el Pablo sospechoso.
En el capítulo 8 ya se habla de la cuestión de cuántos de estos versículos fueron insertados, cuáles no. Acá está, los dos Pablos. De hecho, el libro, yo nada más fui instrumento y soy instrumento. El libro es de Dios, porque humanamente hablando, ¿quién se va a poner a todos los cristianos en contra, nada más porque sí? Entonces, el que no sepa o llegue a la conclusión, como es, de que hay dos Pablos, pues mínimo va a aprender muchísimo de otras materias, de arrepentimiento, de juicio contra la criatura vieja, de profecía bíblica, porque repito, para mí este libro no es solamente para cristianos. Yo le debo al pueblo judío esto, porque mientras el pueblo judío siga creyendo que Jesús fundó esa religión llamada cristianismo, jamás van a creer en Jesús como el Mesías. Y por otro lado tenemos a más del 30% o 35% de la población mundial que es cristiana, o más, mucho más, que aman a Dios, yo no lo niego, pero no lo conocen como debe de ser. Esto es por revelación. Nadie está poniendo en duda el amor de Dios que puedan tener o que tienen los cristianos por Dios. No, estamos poniendo en duda otra cosa, la veracidad del 26% aproximadamente de todos los versículos que se le atribuyen a Pablo, más lo que se dice de él en el libro de los Hechos. Porque estamos hablando de un libro entero en el cual, o del cual, más de 18 capítulos o 18 hablan de Pablo. Entonces, esa es una razón suficiente para poner en la mesa pues, el libro de los Hechos. Y es objetivo, o sea, aquí no hay nada subjetivo, pero lo tienen que leer. O sea, tienen que saltar a la alberca para saber de qué se está hablando. Yo no lo puedo explicar, es imposible explicar este libro en este formato, pero ha sido la intención de presentarlo. El libro principalmente es para personas que no están cómodas ya en su religión, que están ya inquietos porque ya vieron incongruencia en las doctrinas, en el comportamiento de los líderes, pero no tienen el valor todavía para salirse, ni mucho menos para cuestionar lo que se les enseña. Entonces, el libro sirve para esto. Está dirigido a personas que tienen hambre y sed de la palabra, de la verdad, que quieren seguir creciendo, que no están acomodadas, como lamentablemente la gran mayoría están acomodadas en sus iglesias. ¿Por qué? Porque es más fácil dar diezmos y ofrendas y alabar que obedecer. Entonces, es para estas personas, que yo sé que son muchas, pero están calladas. ¿Por qué? Tienen miedo de salir de ahí, de que los estigmaticen, de que les hagan la ley del hielo o peores cosas. Tienen miedo de no tener esa familia que tienen cada domingo o cada miércoles a donde los reciben y se llaman hermanos y esto. Esto es con Dios directo. Entonces, el que quiera, pues puede, porque para tirar el dinero es muy fácil. Entonces, si quieres tirar el dinero, tíralo aquí.